Listo, chicos. Iniciamos entonces los ejercicios de este tema hidrostática. Parte, bueno, es una sola parte, ¿no? Podríamos estar dividido en dos, pero hemos hecho todo junto para, no es tan, complicado, así que lo hemos tratado en uno solo. A ver, pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad es de 2 metros? O sea, si yo tengo por acá un estanque, ¿no? Y dentro del estanque voy a tener agua. Dentro del estanque voy a tener agua. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es la presión en el fondo de, ¿sí? En el fondo del estanque, ¿cuál es la presión? A ver, ¿cómo calcularíamos eso? Entonces, acá mira, ahí, en el fondo, ¿sí? Entonces, para ello lo que necesitamos, recuerda, es a qué altura se encuentra. Y por dato del problema, dice que la altura del estanque o la profundidad del estanque es de 2 metros, ¿sí? Listo, entonces, si nos piden la presión dentro de este estanque, o la presión del agua, por cierto, no es la presión, no te dicen presión en general, sino te dicen la presión del agua, se refieren a la presión hidrostática. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática, chicos? Densidad del líquido, ¿no? En este caso, referente como habla de agua, sería densidad del agua por la aceleración de la gravedad por la profundidad, ¿cierto? Listo. Reemplacemos entonces. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. La aceleración de la gravedad, ya sabes que por fines prácticos es de 10 metros por segundo al cuadrado. Y la altura es simplemente 2 metros. Entonces, estaríamos obteniendo un valor de ¿cuánto? De 20.000 pascales. Muy bien. Pero nosotros vamos a reducir la forma en la que se expresa esta cantidad y simplemente vamos a poner 20 kilopascales. Profesor, ¿por qué kilopascales? Ah, porque estas tres cifras, ¿no? Representan un kilo. El kilo es 1000, o sea, 10 al cubo. Entonces, si tenemos tres ceros o tenemos tres cifras, nosotros podemos reducirla y ponerla simplemente un kilo. ¿Está bien? Forma práctica, agrupas tres ceros y le pones kilo. Pues, nada más, así de sencillo, chicos. Listo, esta sería la respuesta entonces para la presión hidrostática en el fondo de ese recipiente. ¿Está bien? Listo. Pregunta 1, sencillo entonces, miren, no creo que haya ninguna complicación, vamos a pasar a la número 2. Sencillo la número 1. Pregunta número 2. Tenemos una prensa hidráulica, ¿cierto? Listo. Entonces nos están preguntando, si el área 1 es de 0,2 metros y el área 2 es de 0,6 metros, hallar F2, calcular F2 y F1 es 20 newtons. La relación tú lo conoces, ¿sí? El principio de Pascal. Fuerza 1 es al área 1 como la fuerza 2 es al área 2. Así nada más sencillo. A ver, reemplacemos por favor. La fuerza 1 dice que vale 20 newtons. 20 newtons, dividido entre el área 1, que es 0,2 metros, mira, es igual a la fuerza 2 que vale, que queremos calcular, y esto dividido entre 0,6. ¿Sí? Listo. 20 entre 0,2, chicos, ¿cuánto es? Es 100, ¿sí o no? 100. O sea, quedaría acá que 100 es igual a la fuerza 2 sobre 0,6. 0,6 pasa a multiplicar al 100 y la fuerza 2 entonces saldría 60 newtons. Muy bien, así es, excelente. Esta sería la respuesta para esta pregunta. Sencillo también, ¿cierto? Pregunta número 2, chicos, sencillo también. Listo. Listo, muy bien. Está claro, ¿cierto? Ya está claro entonces. A ver, siguiente pregunta, siguiente pregunta. No hay dudas, ¿no? No se olviden, cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo. ¿Cuál? ¿Esta pregunta, la número 2? Aplicamos el principio de Arquímedes, de Pascal, perdón. Mira, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Fuerza 1, te están dando de dato, mira, acá está la fuerza 1, vale 20 newtons. El área 1, que es el de acá, vale 0,2. Eso va a ser igual a la fuerza 2 entre 0,6. Nada más, ¿sí? Ahora operamos. 20 entre 0,2 es 100. 100 es igual a fuerza 2 sobre 0,6. El 0,6 pasa a multiplicar al 100 y fuerza 2 te valdría 60. Y como la fuerza se mide en newton, 60 newton. Pues. ¿Listo? Ahí está.
Ya está, muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. A ver, dice, el peso de un bote de madera que flota en el lago junto al muelle es de 500 newtons. Allá el volumen sumergido del bote. A ver, miren, cuando un bote está flotando, no te olvides que si un bote se encuentra sobre cualquier fluido, ¿cierto? Entonces, si él está flotando, es porque existe equilibrio. ¿Está claro? No te olvides que cuando un cuerpo está, en este caso flotar significa que está prácticamente en reposo. Entonces, este cuerpo es porque hay equilibrio. Si nosotros hacemos su diagrama de cuerpo libre, vamos a obtener que él tiene un peso, ¿no? O una fuerza de gravedad que el problema nos dice que vale 500 newtons, ¿sí? Está bien, es su peso. Pero nosotros sabemos que de parte del fluido, de parte de este líquido, va a haber una fuerza de empuje que va a tratar de sacar a este bote del fluido, ¿cierto? Que en este caso, ellos dos tienen que ser lo mismo. O sea, la fuerza de gravedad del, del bote debe ser igual al empuje, ¿sí? Por acá voy a poner. La fuerza de gravedad debe ser igual al empuje. ¿Para qué? Para que exista equilibrio acá y el bote no se hunda. ¿Está bien? El bote no se hunda, ¿sí? Entonces, de esta forma también es como, gracias a ello también es como se pueden construir los botes de tal manera que no se hundan, pues, ¿no? Porque es que los barcos, los botes se hunden y hay enormes barcos que no llegan a hundir, ¿no? Es justamente utilizando la fuerza del empuje que nos va a permitir a nosotros realizar esas construcciones. ¿Está bien? Listo, entonces ya sabemos que el empuje y la fuerza de gravedad acá van a ser iguales para que el bote esté flotando. Listo. Entonces, nosotros sabemos que el empuje, ¿cómo se calcula, chicos? ¿Cómo se calcula el empuje? A ver, ¿quién me dice cómo se calcula el empuje? ¿Cuál es la ecuación del empuje? No te olvides, ¿ah? Densidad de líquido, en este caso es un bote que está yendo, flotando en un agua, en el lago, o sea, en agua, ¿sí? Densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, ¿por quién más? Por el volumen sumergido, ¿sí? Ahí está. Densidad del agua por la gravedad, pero muy bien, excelente. El empuje vale 500 newton. ¿Listo? Esto va a ser igual a la densidad del agua. La densidad del agua vale 1000, ¿sí o no? La aceleración de la gravedad vale 10. Y el volumen sumergido es lo que queremos. ¿Cuánto sería entonces el volumen sumergido? El volumen sumergido sería 500, vamos a ponerlo como está y después lo reducimos, 500 sobre, en este caso sería 10.000, ¿sí o no? Listo. Simplificamos, vamos a simplificar, se van dos ceros y quedaría 5 sobre 100. ¿Cuánto sería el volumen sumergido entonces? 5 sobre 100 sería 0,05 metros cúbicos. Recuerda que el volumen se expresa en metros cúbicos, ¿sí? Ya está. Eso sería la respuesta, chicos. Listo. Muy bien. O, bueno, 1 sobre 20, ¿no? Que también es lo mismo, ¿cierto? 1 sobre 20 o 0,05 metros cúbicos. En este caso, porque nos piden el... Ya está. Consultas, dudas, por favor, acá, antes de pasar al siguiente ejercicio. ¿Alguna consulta, alguna duda? No creo, ¿no? Estaba sencillo, ¿cierto? Ya está. Bien, siguiente pregunta. Pregunta número 4. A ver, dice, en la figura determina la densidad de A y la densidad de B. Sí se sabe que la suma de las densidades es de 1600 kilogramos por metros cúbicos, ¿sí? Listo, entonces, ¿cómo encontramos la densidad de cada uno? A ver, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a recordar que la presión que existe eh, en una misma línea horizontal, o mejor dicho, la presión que hay en una línea horizontal es la misma, pero para un mismo fluido. Por ejemplo, si yo trazo una línea horizontal, digamos, por acá, mira, yo trazo una línea horizontal por acá, digamos, ¿está bien? O sea, bueno, vamos a recordar un poquito. Mira, si yo tenía un recipiente y yo quería calcular la presión hidrostática en este punto, como pertenece a la misma línea, la presión hidrostática acá y la presión hidrostática acá eran iguales, ¿sí o no? ¿Cierto?
Ya está. Eso es lo mismo, eso es lo que voy a aplicar acá, mira. Pero si yo trazo esta línea horizontal acá por ejemplo, yo ubico dos puntos, voy a ubicar dos puntos, por ejemplo, este punto acá y este punto acá. Tengan cuidado, a pesar de que está en la misma línea horizontal, ellos dos no tienen la misma presión hidrostática. ¿Por qué? Porque este punto corresponde a un líquido, a un fluido, y este punto corresponde a otro líquido. Entonces, no pueden tener la misma presión hidrostática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una línea horizontal que pertenezca al mismo fluido. ¿Dónde se encuentra eso? Acá, mira. Si tú observas, acá sí, voy a poner a este punto, punto M, y a él el punto N. Entonces, como estos dos puntos están en un mismo fluido, en este fluido de color morado, los dos van a tener la misma presión. ¿Está claro? ¿Sí? Yo puedo establecer entonces que la presión en el punto M, voy a poner por acá, mira, la presión en el punto M debe ser igual a la presión en el punto N. Pero recuerda que cuando hablamos de la presión, estamos hablando de la presión total. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos están bajo fluidos, date cuenta que acá tienes una abertura, o sea, acá hay aire, ¿cierto? Y acá va a ejercer una presión, el aire ejerce presión. Vamos a poner por acá presión del aire, ¿sí? O la presión atmosférica, también llamada, ¿no? Por acá también, mira. Entonces, cuando tú establezcas la presión para el punto M, mira, para el punto M, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a encontrar la presión para el punto M? Vas a decir que es la presión hidrostática, la presión hidrostática, la presión hidrostática que ejerce el líquido o el fluido A, ¿sí? Más la presión del aire. ¿Estamos? Y en el punto N, ¿qué va a ser? Va a ser la presión hidrostática del fluido B. ¿Listo? Más la presión del aire. ¿Está bien? Entonces no te olvides, por favor, que siempre que tú establezcas una relación de presiones es con respecto a la presión total. Siempre y cuando por acá tengas aberturas, esté abierto, entonces va a haber presión generada por el aire, ¿no? Por el ambiente, por el exterior. ¿Está bien? Pero al final, bueno, si tú te das cuenta, esta presión del aire con esta presión del aire va a ser la misma, porque esa presión atmosférica es la misma en todos lados, ¿sí? Es la misma, entonces lo vamos a eliminar. Ahora, la presión hidrostática de A, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene, cómo sería la presión hidrostática de A? Sería densidad del fluido A por la aceleración de la gravedad por la altura que hay en el punto M, ¿sí o no? Por la altura hasta el punto M, ¿sí? Debe ser igual ¿a quién? A la densidad de B, la presión hidrostática de B, mira, sería densidad de B por la aceleración de la gravedad por la altura que hay hasta el punto N. ¿Listo? Entonces, la densidad de A, ¿cuánto es la densidad de A? La densidad de A no nos dice, ¿cierto? No nos dice cuánto es. Entonces simplemente vamos a poner por acá. Densidad de A por la aceleración de... Incluso acá la gravedad podemos eliminarla también, mira. Eliminamos la gravedad. ¿Qué te quedaría? Por la altura del punto M. A ver, de respecto al fluido A, en el punto M la altura es de 0,5. ¿Cierto? Por acá tendríamos densidad de B por la altura que hay en el punto N. Mira, para el punto N está actuando de este fluido B una altura de 0,3. ¿Listo? Entonces relacionando podríamos decir que la densidad de A es a la densidad de B, están en la relación de 0,3 entre 0,5. Si nosotros simplificamos, sacamos 0,1 cada uno, podríamos decir que está en la relación de 3 a 5, ¿cierto? Entonces, podrías decir tú que la densidad de A es como 3K y la densidad de B es como 5K. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ahora ya podrías utilizar el segundo dato. A ti te dice, ¿no?, que la suma de densidades, la densidad de A más la densidad de B es de 1600, ¿cierto? Así es. Entonces por acá tendrías 3K más 5K, sería 8K igual a 1600 y K valdría 200.
Si K vale 200, chicos, ya tienes pues la densidad de cada uno, ¿sí o no? Ya tendrías la densidad de cada uno. Por lo tanto, la densidad de A, ¿cuánto valdría? Saldría 3 por 200, o sea, 600 kilogramos por metros cúbicos. Mientras que la densidad de B sería 1000, ¿cierto? 1000 kilogramos por metros cúbicos. Ya está. Listo. Respuesta a esta pregunta, ¿sí? Respuesta a esta pregunta. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda por acá? Así es, muy bien. ¿Listo? Por ahí habían obtenido el valor, pero no sé si estará en ese mismo orden. Revísenlo, por favor. A ver, ¿dónde? Tal vez por ahí ha habido solamente un cambio de valor. A ver, revísenlo. Ya está. Bueno, esa es la respuesta, chicos. A ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta, por favor, para este ejercicio? Consulta, dudas. Pregunta, chicos. ¿Nada? Ok. Listo, listo. Continuamos entonces. Siguiente ejercicio, ¿sí? Pregunta 5. Dice lo siguiente. Una pesa, ¿no? Una esfera pesa 10.000 newtons en el aire y 6.000 newtons en el agua. Encuentra el volumen de la esfera. Mira. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá agua, ¿listo? Lo que voy a hacer es que esa esfera, la voy a sumergir en agua. La voy a sumergir. ¿Listo? La sumerjo en agua completamente. Entonces él va a tener un volumen, bueno, un volumen de la esfera que va a estar sumergido, ¿sí? Un volumen sumergido. Vamos a ponerle volumen nada más, para que, si no van a pensar volumen sumergido, ya está. Él va a tener un volumen. Él dice que la esfera pesa 10.000 newtons. Listo. Entonces voy a tener por acá una fuerza de gravedad para él, que vale 10.000 newtons, ¿sí? Voy a ponerlo. Fuerza de gravedad es igual a 10.000 newtons. Listo. Sabemos también que debido a que esta esfera está sumergida, va a tener, o el líquido va a ejercer sobre él un empuje, ¿sí o no? ¿Listo? El líquido ejerce sobre él un empuje, que podemos calcular. Entonces, el peso aparente, ¿cómo se calculaba? ¿Quién recuerda cómo se calculaba el peso aparente? Así es. El peso aparente se calculaba como la fuerza de gravedad menos el empuje. ¿Sí? Listo. Entonces, a ti te dice lo siguiente, mira, una esfera pesa 10.000 newtons, o sea, su peso, su fuerza de gravedad es 10.000 newtons, ¿sí? Y en el agua, su peso aparente es de 6.000. Mira, recuerda que el peso aparente es el peso que va a tener ese mismo cuerpo, pero en el agua, ¿no? O en el fluido, en el líquido que esté sumergido. Ese es 6.000. Entonces ya puedes calcular el empuje, pues. El empuje por acá valdría 4.000 newtons, ¿sí? Listo. Pero tú sabes cómo se calcula el empuje, ¿sí o no? El empuje es densidad del fluido, en este caso es agua, vamos a ponerle agua, por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Como el volumen sumergido es toda la esfera, vamos a ponerle por acá el volumen de la esfera, listo, vamos a ponerle por acá, entonces volumen de la esfera, porque está todo completamente sumergido, listo, y esto debe ser 4.000 newton. Ya está, chicos, con eso vamos a encontrar el volumen de la esfera. Listo. Y esto te puede ayudar a ti para encontrar, por ejemplo, si una corona es completamente de oro o no. Obviamente no vas a encontrar el volumen, sino vas a encontrar otro elemento importante de acá del empuje que te va a permitir saber si la corona es de oro o no. ¿Ya? Eso lo dejo ahí como tarea para ustedes para que lo descubran. A ver, la densidad del agua sería 1000, ¿cierto? La aceleración de la gravedad es 10 y el volumen de la esfera es lo que queremos. Esto es igual a 4000. Listo, chicos, resolvamos. Podemos simplificar por acá, miren. Se van a ir 3 ceros con 3 ceros. Ya está. Entonces, el volumen de la esfera sería 4 sobre 10, ¿sí o no? ¿Cuánto es 4 sobre 10? 4 sobre 10, 0,4 metros cúbicos, ¿sí? 0,4 metros. 2 quintos, 4 décimos, pero si lo dividimos es 0,4 metros cúbicos. Ya está.
Pregunta resuelta, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor, acá? Consultas, dudas para este ejercicio. Que ha estado sencillo también, ¿ah? Era solamente recordar justo lo que hemos visto en la parte teórica con respecto al peso aparente. Listo, muy bien. Continuamos entonces si no hay preguntas. Pregunta número 6. A ver. Dice lo siguiente. Se realiza el experimento de Torricelli. ¿Está bien? En un lugar donde la presión es de 1,2 atmósferas. Cuando habla de esta presión, está hablando de la presión atmosférica, ¿sí? Listo. Siendo el líquido utilizado aceite, ¿listo? O sea, este líquido que ustedes, esto que están viendo por acá, esto que están viendo, ¿quieren las 5? Ya un ratito, un ratito. Bueno, vamos a regresar un ratito a las 5, chicos. Algo rápido, por favor. Ya, listo. Muy bien. A ver, les decía. Esto que ustedes están viendo por acá, estas líneas discontinuas, es el fluido, ¿sí? Que es aceite. O sea, todas estas líneas continuas, acá está el fluido que es aceite, ¿ya? A ver, dice entonces, cuya densidad es de 0,9 gramos por centímetros cúbicos. Determinar la altura de esta columna, ¿no? Esta altura, en metros, por cierto, sabiendo que una atmósfera equivale a 1,01 por 10 a la quinta pascal. Bueno, esta es una equivalencia que nos están dando, ¿ya? Vamos a utilizarla según el problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos, siempre que ustedes tengan ello, busquen una isóbara. O sea, buscar dos puntos que se encuentren en una misma una línea horizontal, pero que pertenezca a un mismo fluido. ¿Dónde está eso? Mira, está acá. ¿Sí? Miren, acá está. Trazo esta horizontal y por acá trazo pues el punto A y el punto B. ¿Sí? El punto A y el punto B. ¿Qué voy a decir entonces para estos puntos? Que la presión en A debe ser igual a la presión en B. ¿Está bien? La presión en A, mira, la presión en date cuenta, ¿A qué presión soporta? Recuerda que A soporta la presión que esté por encima de él. Por encima de A, ¿quién está? ¿Qué cosa está por encima de A? ¿Mm? ¿Qué está por encima de A? ¿Qué fluido está por encima de A? Por encima de A. No, claro, uno dirá, profesor, pero encima de A no hay nada. Pero recuerda que hemos dicho nosotros que todo cuerpo está bajo el efecto de la presión del aire, ¿no? De la presión atmosférica. Entonces, sobre A está la presión del aire, pues la presión de la atmósfera, la presión atmosférica, ¿sí? Listo. No, que en este caso dice que es de 1,2. 1,2, ¿sí? Listo. En cambio, sobre B, ¿qué tenemos? Mira, por encima de B, ¿qué tenemos? Tenemos la presión de este fluido que está siendo elevado a una determinada altura. ¿Está claro? Pero también, mira, acá, si tú observas, hay un espacio vacío. ¿Qué hubiera pasado si es que acá hubiese un gas y no vacío? Entonces, la presión que soporta B es la presión de este fluido más la presión del gas. Pero en el problema no te dice que hay un gas, dice que es vacío. O sea, acá no hay nada. Si acá no hay nada, no hay ni aire, no hay nada, no hay presión. Él no ejerce presión, pues. Está vacío, no hay nada. ¿Listo? En cambio, por acá, solamente en B tendrías la presión de este fluido. ¿Listo? Sería la presión hidrostática que genera el fluido que es el aceite. ¿Listo? Ya está. Ahora encontremos, pues, a ver, la presión del aire es 1,2 atmósferas. Mira, voy a ponerle ahí 1,2 atmósferas con su unidad correspondiente, ¿sí? Porque, ¿por qué le pongo la atmósfera acá? Porque la presión del aceite, que nosotros sabemos cómo se calcula la presión hidrostática, sale en pascales. Entonces, para establecer la relación de las unidades, para que se den cuenta que no son las mismas unidades, es que le pongo atmósferas acá. La presión hidrostática del aceite, entonces, ¿sería cuánto? Sería su densidad, vamos a ponerle, mira, densidad densidad del aceite, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad, por la altura que está ejerciendo, ¿no? Ahora, este 1,2 atmósferas, chicos, yo lo puedo transformar, ¿sí o no? Dice que una atmósfera es 1,01 por 10 a la quinta, o sea, quedaría 1,2 por 1,01 por 10 a la quinta. Con esta equivalencia ya tendríamos esta densidad, esta presión en pascales. La densidad del aceite te está dando, mira, vale 0,9.
Ah, pero dice 0,9 gramos por centímetros cúbicos. Entonces, voy a decir por acá, la densidad del aceite, que es 0,9 gramos por centímetro cúbico, 0,9 gramos por centímetro cúbico, yo no lo quiero tener en esa unidad. Entonces lo multiplico por 1000, ¿recuerdas? Si tú multiplicas por 1000, tendrías 900 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad en la cual quiero yo, en la unidad que quiero. Entonces pondrías por acá 900 por la aceleración de la gravedad que vale 10 por la altura que es justo lo que quiero hallar. Listo, chicos, operen todo, por favor. Díganme cuánto sale la altura. A ver, vamos, una operación violenta. ¿Cuánto sale todo? ¿Cuánto saldría, chicos? La altura saldría 13,46 y algo, ¿no? O sea, 13,47 metros, redondeando. ¿Está bien? Listo. Así es. Perfecto, muy bien. Eso sería entonces el valor de la altura, chicos. Ahí está. Pregunta resuelta. ¿Dudas, consultas? A ver, ¿alguna pregunta acá? Es operación nada más, ¿ah? Acá es operación nada más. Agarras tu calculadora y operas, pues, ¿no? Multiplicas 1,2 por 1,01 por 10 a la quinta, que sería, pues, 100.000, ¿no? Por 100.000, y eso dividido entre 9.000. Ya está. O si quieres, vas eliminando por acá 3 ceros, entonces ya no sería por 100.000, sino sería 1,2 por 1,01 por, eliminas 3 ceros, te quedaría por 100 nada más, ¿cierto? Y ya está. Te salió. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Bien. Consultas, dudas, por favor. Vamos a ver qué hora tenemos, chicos. Listo, la última pregunta, ¿sí? Pasamos a la última pregunta. Pregunta número 7. A ver, dice lo siguiente. En el sistema mostrado determina la presión del gas, mira. ¿Ah? La presión del gas. Sabiendo que la presión del aire comprimido es de 1500 kilopascales, considera la densidad del aceite de 800 kilogramos por metro cúbico, la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo, pero es lo mismo que hemos estado haciendo hace un momento. ¿Qué tenemos que buscar? Una línea horizontal donde tengamos, donde vamos a tener la misma presión. ¿Está claro? Pero esta línea horizontal debe estar sobre un mismo fluido. Si yo pongo, por ejemplo, por acá la línea horizontal, que muchos podrían decir, profesor, acá está, línea horizontal, acá las presiones son iguales. ¿Cuál es el detalle acá? Que el fluido que esté por debajo, mira, es mercurio y por este lado es agua. Por lo tanto, no nos conviene tener ahí. ¿Dónde nos conviene poner la isóbara? Acá, mira. ¿Listo? Ahí. Entonces, en este punto tú ya puedes decir, a ver, acá el punto A y el punto B. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. ¿Listo? Ya está. Ahora, para A, ¿qué presión hay? Mira, lo vamos a hacer directo, ¿ah? ¿Qué presión hay en A? Primero tiene la presión del gas, que justamente es lo que nos piden en la pregunta, ¿no? La presión del gas. ¿Qué más tenemos? La presión hidrostática producida por el mercurio. En ese caso sería para calcular densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura que hay de mercurio, que sería 10 metros. ¿Listo? Esa es la presión que hay en A. Debe ser igual a la presión que hay en B, chicos. A ver, en B, ¿qué presión tenemos? ¿Qué presión tenemos en B? Para B tenemos la presión del aire, mira, la presión del aire, que sería, a ver, vamos a ponerlo por acá, vamos a poner mejor un datito más para que puedas comprender, ¿sí? Sería la presión del gas por acá, más la presión que genera el mercurio, más la presión del aire, más la presión del aceite, ¿sí? Más la presión del agua, ¿ya? Listo. A ver, para el aire, ¿qué presión genera el aire? Dice, el aire comprimido genera una presión de 1500 kilopascales. ¿Ah? 1500 kilopascales. O sea, acá todavía sería por 3 ceros más, ¿sí o no? O sea, 1.500.000 pascales. Más la densidad del aceite, mira, ¿cuánto sería la densidad del aceite? O la presión del aceite es densidad del aceite, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad
por la altura que hay del aceite. ¿Cuánto es la altura del aceite? 5 metros más. La presión del agua, chicos. ¿Cómo encuentro la presión del agua? A ver, para el agua sería densidad del agua, ¿cierto? Por la aceleración de la gravedad y por la altura del agua. ¿Cuánto es la altura del agua? No me vas a decir 5 nada más, porque la altura del agua es todo esto. O sea, ¿cuánto sería? Sería 15. Así es. Muy bien, hay que operar todo, por favor. Sería la presión del gas más la densidad del mercurio es 13.600. Sería 13.600 más, perdón, por la gravedad por 10 sería por 100, o sea, 2 ceros más, es igual a 1.500.000. Podríamos trabajar todo en kilopascales, ¿no? También. La densidad del aceite vale 800, sería 800 por 10 por 5, que valdría por 50, y más la densidad del agua, que valdría por 10 por, perdón, 1000 por 10 por 15, que saldría 150, ¿sí? Listo. Operemos todo, a ver, por favor, cuánto sale la presión del gas. A ver, ¿cuánto sale todo, chicos? Podemos poner todo en kilopascales, miren, de frente para poder calcularlo, ¿eh? La presión del gas más, acá, ¿cuántos kilopascales habría? 1300, mira, 1360 kilopascales. ¿Está bien? Estamos agrupando de 3 en 3 para poder hacerlo más sencillo. Pues acá hay 3. Listo. Por acá habría 1500 kilopascales. 1500 kilopascales. Por acá, ¿cuánto habría? 800 por 50, ¿cuánto sería? 800 por 50, chicos, ¿cuánto sería? ¿330 sale todo? No, 40 kilopascales, ¿cierto? Acá habría 40 kilopascales. Muy bien. Acá hay 40 kilopascales. Perfecto. ¿Cuánto sería 1000 por 150? Saldría 150 kilopascales, ¿sí o no? 150 kilopascales. Muy bien, perfecto. Chicos, ya de frente, díganme, ¿cuánto vale la presión del gas? A ver, sería 1500 más 40, 1540, más 150 sería 1690, y eso menos 1360 te daría 330. Excelente, muy bien. 330 kilopascales. Eso sería la presión del gas. ¿Sí? Listo, muy bien, perfecto, chicos. Listo. Eso sería la respuesta a esta pregunta. Listo. ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor? ¿Alguien tiene algo que consultar? ¿Alguna pregunta? Nada. Ok. Si no hay preguntas, si no hay consultas, chicos, entonces hemos llegado a la parte final de nuestros ejercicios.